Hay 6 heridos en Rusia cerca de la frontera con Ucrania en ataques que el Kremlin atribuyó a saboteadores de Kiev, pero Volodymyr Zelensky culpa a grupos rusos opuestos a Putin. Tenemos reporte de nuestro corresponsal en Moscú. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan aumenta su ventaja de cara al balotaje de este domingo. El candidato, que quedó tercero en la primera vuelta presidencial, pidió a sus seguidores el voto para el actual mandatario, que lleva 2 décadas en el poder. El primer ministro de Armenia se declaró dispuesto a reconocer el enclave del Nagorno-Karabaj como parte de Azerbaiyán, a cambio de garantías de seguridad para la población armenia de este territorio, que se disputan Yerevan y Bakú desde hace décadas. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición con información de la guerra en Ucrania, porque el grupo Wagner aplaza su salida de Bakhmut hasta el 1 de junio. Esto tras haber asegurado tener el control total de la ciudad el pasado sábado, una derrota que Ucrania no reconoce. Por otro lado, este lunes el campo de batalla volvió a traspasar a territorio ruso, y es que la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, fue escenario de ataques que han causado varios heridos. La inteligencia militar ucraniana apunta a la autoría de milicias rusas anti-Putin, mientras el Kremlin culpa a Kiev. Desde Moscú, Xavier Colás tiene los detalles. Rusia estaba esperando a los ucranianos al norte de Crimea y resulta que han vuelto a dar la sorpresa. Unas fuerzas del lado ucraniano, aparentemente se trata de voluntarios rusos que luchan del lado de Kiev, han penetrado en territorio ruso, en concreto en la región de Belgorod, una de las pocas partes de Rusia que ha sido castigada por esta guerra desde que empezó la invasión en febrero del año pasado. El propio gobernador de Belgorod, de esta región rusa, ha reconocido que se trataba de unas fuerzas de sabotaje y reconocimiento las que habían ingresado en territorio ruso, y ahora mismo, decía, estaban las fuerzas de seguridad rusas tratando de expulsarlos del territorio o destruirlos. El presidente Vladimir Putin ha sido informado de lo sucedido y desde el Kremlin argumentan que en realidad se trata de una operación ucraniana de distracción para esquivar el golpe político que supone la pérdida de Bakhmut. Cambiamos de información porque en Turquía se conoció la noticia que tanto se esperaba para la segunda vuelta de las elecciones del 28 de mayo. Finalmente, el candidato ultranacionalista que quedó en tercer lugar, hablamos de Sinan Ogan, llamó a sus seguidores a apoyar al actual presidente Recep Tayyip Erdogan. El líder Sinan Ogan obtuvo el 5% de los apoyos, que serán decisivos en el balotaje entre Erdogan y el opositor Kemal Kılıçdaroğlu. El reporte lo tiene desde Estambul el periodista Albert Naya. El ex candidato a la presidencia, Sinan Ogan, que obtuvo el 5% del apoyo popular en las elecciones en Turquía, ha dicho esta misma tarde que va a dar apoyo a Recep Tayyip Erdogan en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales aquí en Turquía. Lo ha hecho ante una gran expectación por el significado que pueda tener este 5% de simpatizantes que le apoyaron y que se traducen en casi 3 millones de votos. Con un perfil ultranacionalista, un discurso antirrefugiados y nunca dispuesto a pactar con la izquierda kurda, esta semana ha realizado varias consultas para ver a quién apoyaría y finalmente se ha decantado por Recep Tayyip Erdogan. Recordemos que Erdogan obtuvo el 49,5% del apoyo popular, mientras que el opositor Kemal Kılıçdaroğlu obtuvo el 44,9%. Es por lo tanto, Recep Tayyip Erdogan ve en este apoyo por parte del tercer candidato de Sinan Ogan una clara muestra de que este domingo se puede llegar a imponer en las presidenciales en Turquía. Cambiamos de tema, y es que el primer ministro de Armenia se declaró dispuesto a reconocer el enclave del Nagorno-Karabaj como parte de Azerbaiyán, esto a cambio de que Bakú garantice la seguridad de su población armenia. La noticia supondría el fin de un conflicto entre los dos vecinos que se ha extendido ya por más de 3 décadas.
Armenia está lista para reconocer la integridad territorial de Azerbaiyán de 86.600 kilómetros cuadrados y, en nuestra opinión, Azerbaiyán está lista para reconocer la integridad territorial de Armenia de 29.800 kilómetros cuadrados. Y Grecia se encamina de nuevo a las urnas a pesar de haber votado ayer domingo en elecciones generales. Y es que la formación conservadora en el poder, Nueva Democracia, ganó los comicios, pero se quedó a las puertas de la mayoría absoluta. Y el actual primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, ya rechazó la idea de formar coalición de gobierno y pide unas nuevas elecciones en que espera que los resultados le permitan gobernar en solitario. Decidido, sonriente, solo tiene una idea en mente: organizar nuevas elecciones legislativas. Kyriakos Mitsotakis advirtió a la presidenta griega que no formaría un gobierno de coalición tras sus buenos resultados en las elecciones del domingo. Creo que no se dan las condiciones para la formación de un gobierno con el actual Parlamento. Les devuelvo mi mandato para que celebremos nuevas elecciones lo antes posible. La decisión viene motivada por una nueva ley electoral que entra en vigor el mes que viene, un sistema proporcional reforzado que puede dar hasta 50 escaños extra al partido líder. El domingo, la derecha conservadora de Kyriakos Mitsotakis ganó las elecciones por un amplio margen, con el 40.8% de los votos, pero se quedó a las puertas de la mayoría absoluta, ya que obtuvo 146 escaños de los 151 que necesitaba en el Parlamento. Esperamos que Grecia esté mejor en el futuro, porque lo que Mitsotakis no tuvo tiempo de hacer en su primer mandato de 4 años, lo puede hacer ahora. Aunque solo cumpla la mitad de sus promesas, todo irá bien. En cuanto a la izquierda, se ha hundido. El partido Syriza de Alexis Tsipras solo obtuvo el 20% de los votos frente al 31.5% de hace 4 años. Es una gran derrota para la democracia, las instituciones y la sociedad civil. Antes de anunciar nuevas elecciones, la presidenta griega tiene primero que dar mandato a los otros 4 partidos representados en el nuevo Parlamento. Es poco probable que alguno de ellos consiga formar un gobierno. En ese caso, habría que nombrar a un juez de alto rango como primer ministro interino. Y también en Europa, la compañía Meta enfrenta una multa histórica. Y es que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, sede europea de las grandes tecnológicas, impuso una sanción a la empresa matriz de Facebook por un total de 1.300 millones de dólares. Según el ente regulador, Meta ha infringido la privacidad de sus usuarios a través de Facebook, transfiriendo datos desde la Unión Europea hacia Estados Unidos. Esta es la sanción económica más alta impuesta dentro del bloque europeo a una multinacional. En otras noticias, en Sudán, hoy entra en vigor el acuerdo de cese el fuego entre el ejército sudanés y los paramilitares alcanzado en Arabia Saudita. Negociaciones mediadas por Riad y Washington, que a su vez serán los encargados de supervisar la implementación de la tregua. El informe es de Max Pérez Gallardo. El acuerdo de Jeddah crea esperanza en Sudán. A pesar de que los bombardeos del ejército sudanés en Jartum continúan, el cese al fuego acordado en la capital saudita representa una luz al final del túnel para muchos sudaneses. La tregua fue mediada por Arabia Saudita y por Estados Unidos, mismos que se espera monitoreen de cerca que tanto el ejército como las fuerzas de apoyo rápido respeten el alto a las hostilidades. Se trata de un acuerdo muy bueno. Realmente esperamos que se aplique sobre el terreno y que Estados Unidos y Arabia Saudita supervisen su aplicación. Esperamos que se consiga seguridad y estabilidad. Naciones Unidas ha recibido positivamente el anuncio del acuerdo, aunque advierte que, de no respetarse, la guerra podría escalar y transformar su naturaleza, de un conflicto político a uno étnico. Se han destruido vidas e infraestructura. La creciente etnización del conflicto corre el riesgo de ampliarlo y prolongarlo, con implicaciones para la región. El alto al fuego a corto plazo acordado puede y debe allanar el camino a las conversaciones para un cese duradero de las hostilidades. La tregua temporal duraría una semana completa y, en caso de respetarse, sería el lapso de paz más largo desde que iniciaron las hostilidades entre ambos bandos el 15 de abril.
Vamos ahora a Estados Unidos porque una nueva figura entra en la carrera presidencial republicana. Se trata del senador de Carolina del Sur, Tim Scott, que lanzó su candidatura este mismo lunes. El político afroestadounidense se presenta como una figura de consensos ante las posturas radicales tanto del expresidente Donald Trump como del gobernador Ron DeSantis. Y con $22 millones, Tim Scott es la persona con más dinero en la cuenta bancaria en lanzarse a la carrera presidencial en la historia de Estados Unidos. Vamos a España porque el Real Madrid ha presentado una denuncia por delito de odio después de que a su delantero estrella, Vinicius Junior, volviera a ser víctima de insultos racistas durante un partido este domingo. El presidente de la Liga, sin embargo, optó por criticar al jugador. La indignación por el racismo en el fútbol español ha llegado a nuevos niveles, con el presidente de Brasil condenando los continuos abusos a la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior, y el presidente de la Federación Española de Fútbol diciendo que España tiene un grave problema. Tenemos un problema en nuestro país, de comportamiento, de educación, de racismo. En un partido de visita, un aficionado del Valencia le habría llamado mono al delantero brasileño. El juego se reanudó 10 minutos después de un anuncio en el que se pedía que cesaran los insultos racistas. El Real Madrid ha presentado una denuncia judicial y Vinicius ha emitido un comunicado en el que afirma que un campeonato que antes pertenecía a grandes jugadores ahora pertenece a racistas. El presidente de la Liga, Javier Tebas, respondió que Vinicius tenía que informarse bien, quejándose de que el futbolista no se había presentado a 2 reuniones sobre lo que están haciendo para combatir el racismo. Pero el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, coincide con su jugador. La Liga no está haciendo lo suficiente. Para pensar de quitar un jugador para racismo nunca me ha pasado. La Liga Española tiene un problema, que no es Vinicius. Vinicius es la víctima de un problema muy grave. La Liga ha presentado denuncias ante las autoridades españolas por el constante abuso racial que sufre Vinicius. Mientras tanto, la policía española investiga un delito de odio después de que aficionados del club rival, el Atlético de Madrid, colgaran un muñeco de Vinicius frente al campo de entrenamiento del Real Madrid. Y cerramos con ciclismo porque el rey británico del sprint, Mark Cavendish, anunció que pondrá fin a su carrera de 17 años como ciclista profesional al final de esta temporada. Durante su exitosa trayectoria, Cavendish acumuló 161 victorias, incluidas 34 en el Tour de Francia. También ganó el título mundial en ruta en 2011. Además, consiguió una medalla de plata individual en pista en los Juegos Olímpicos de Río 2016, así como 3 títulos mundiales en la disciplina de Madison. Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención.